Conmigo a la epístola a los Filipenses. Si se recuerda que ya estamos, ay Dios, hermano, mitad de semana. Usted ya está deseando el 2 de noviembre, ¿verdad? ¿Qué hay el 2 o el primero? ¿Cuál es? ¿Primero o el 2 de noviembre? ¿Cuándo es el asueto? 2, va. No, hombre, usted ya quiere vacación. Cálmese, hombre. Vamos a leerlo. Filipenses 2 del 12 hasta el 18. Vamos a leerlo con voz audible en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús quiero pedir al Espíritu Santo que me guíe en esta hora. Señor, recuérdame aquello que tenga que mencionar, Señor, y ayúdame a explicar de la mejor manera. Que todo lo que se explique sea en el contexto, Señor, para no tener un pretexto y salirnos del texto, para que podamos realmente explicar, enseñar de acuerdo a tu santa y soberana voluntad. Una vez más me pongo ante la presencia de mi Padre, en el nombre de Jesús, pidiendo al Espíritu Santo su guía. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. La semana anterior hablábamos de la humillación a la exaltación, es decir, cómo Jesús se humilló, y hablábamos de la kenosis, un proceso donde Jesús viene a la tierra, se encarna siendo Dios. A él no le importó estar allá en el cielo, más bien él quiso humanizarse, se hizo verbo, se hizo carne, ese verbo se hizo carne para que pudiésemos nosotros obtener la salvación por medio de él. Hablamos también de que esa muerte fue en la cruz, un proceso donde la kenosis se desarrolla, donde ahí Jesús sí se desprende de toda su divinidad en ese momento específico para cargar, porque dice la Biblia allá en Corintios que el que no cometió pecado sobre nosotros, por nosotros se hizo pecado. Entonces en ese momento se da ese detalle. Luego vimos cómo de la humillación Jesús pasa a la exaltación. Allá en el versículo 11 dice, del 2:11, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos, Pablo dice, señores que están ahí en Filipos, ustedes deben de tomar ese ejemplo de Jesús. Aquel que se humilla ante la voluntad de Dios, un día será exaltado. Entonces nos lleva y da el mejor ejemplo de humillación. Y si usted se recuerda, la semana anterior hablamos un poquito que tanto fue humillado Jesús, todo lo que sufrió. ¿Sí se acuerdan? Los golpes, la corona de espina, las burlas que sufrió, la negación de Pedro, la traición de Judas, y hablábamos de cómo era todo ese proceso que Jesús vivió para que luego el Padre lo exaltase. Ahora Pablo sigue en este mismo capítulo hablando y nos habla de que somos luminares en el mundo. Entonces esta noche hemos titulado Luminares en el mundo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, señores, todo su accionar debe ser luz para los demás. ¿Qué deberíamos ser nosotros? Luz para los demás. ¿Qué significa eso? Que la gente quiera llegar a los pies de Cristo, pero que la gente quiera llegar porque en nosotros reflejamos la luz de Jesús. Porque hay gente que no quiere nada con Cristo, pero tiene razón, porque ven nuestras actitudes, nuestras acciones, y empieza a ver a usted una serie de cosas que no están en la Biblia y que como iglesia a veces se resalta más. Entonces la gente quiere ver más acción que palabras. Entonces Pablo dice, vamos al versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo dice, señores, no es necesario que yo esté ahí para que ustedes hagan bien las cosas. Amén. Si se recuerda, hablamos un poquito de eso. No es necesario. El que se porta bien, se porta bien.
Y Pablo dice, señores, ustedes deben de seguir actuando. Pablo no tenía muchos problemas con la iglesia de Filipo, puesto la iglesia de Filipo era una iglesia que estaba, de hecho, fue la primera iglesia fundada. Si se recuerda que en el libro de los Hechos habla de su fundación, de cómo Pablo llega a la funda. Lucas sigue como por cerca de 10, 11 años en esa iglesia, y cómo esta iglesia se encargaba de ayudarle a Pablo. Entonces Pablo dice, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente. Pablo sabía que era una iglesia obediente, una iglesia que se sometía ¿a qué? A la voluntad de Dios. Y esto hay que tener una separación. Usted no se debe su obediencia para con su pastor, usted se debe con la obediencia para con el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted espiritualmente debe saber si usted se va a someter a un hombre que realmente está sometido bajo la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice, señores, yo sé que ustedes no necesitan que yo esté encima. Ustedes conocen la palabra, ustedes están haciendo lo que deben. Luego dice en el versículo 13, bueno, y cuando hablo un poquito aquí de cuidar de nuestra salvación, no es que vaya a perder la salvación, porque entonces votaríamos todo lo que Jesús hizo en la cruz. Y dice que el sacrificio fue una sola vez y para siempre, dice el libro de Hebreos en su capítulo 9. Entonces Pablo está hablando que cuando uno es salvo, ¿qué nos falta? Por ejemplo, cuando usted recibe a Cristo en su corazón y hace la oración de fe con mucha convicción, con la seguridad que Jesús es su Señor y Salvador, Pablo dice, cuiden esa salvación. ¿En qué sentido? Que nuestra espiritualidad tiene que crecer. Amado, tenemos que ser personas que demostremos al mundo que la salvación de Cristo está en mí. Nunca se ha preguntado usted, dice, mire, pero esa persona va a la iglesia, dice ser salvo, pero hace esto, hace lo otro, y todo es malo. Entonces habría que preguntarse si realmente la salvación de Cristo está en él, porque el que está, la salvación de Cristo en él, porque el Espíritu Santo está en él, sus acciones son diferentes. Primero deben de haber frutos de arrepentimiento, luego va el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu, según un libro de Gálatas en su capítulo 5, allá en los versículos 20 en adelante, son varios frutos que hacen uno solo, son varios componentes, ¿verdad? ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? ¿Cuál? ¿Amor? ¿Será? Amor, paz. Ajá. Entonces todo eso forman el fruto del Espíritu. Ahora, sigamos leyendo el versículo 13. Dice, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando usted está sometido a la voluntad de Dios, usted lo hace porque le nace, lo hace porque usted quiere. ¿Por qué salen a evangelizar los hermanos el día domingo? Porque les nace, no es obligado. Entonces dice Pablo, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, vea el 14. Haced todo como dice, sin murmuraciones y contiendas. Ojo, ¿por qué dice Pablo sin murmuraciones y contiendas? Porque veámoslo desde estos dos puntos de vista. Primero, el pueblo de Israel, ¿qué fue lo primero que hizo cuando salió de Egipto? Empezar a murmurar. Si se recuerda, en un solo día se acabó como a 40,000 el Señor. ¿Por qué? Porque empezaron a murmurar que estaba mejor en Egipto, que estaba. Entonces Pablo dice, señores, hagan las cosas sin sus murmuraciones y contienda. No busquen el estar enemistados. Pero también habla acerca, el siguiente punto sería, unos murmuran contra Dios, si nos vamos al Antiguo Testamento. Otros murmuran entre ellos mismos, porque solo yo tengo que hacer esto, porque a mí me toca lo otro. Entonces Pablo dice que lo debemos de hacer sin pleitos. Ahora, ve el 15, para que seáis, dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué necesitamos hacer? Ser diferentes, hermano. ¿Qué necesita usted? Reflejar la luz de Cristo. ¿A dónde? Donde vaya, en su trabajo. Usted no puede llamarse cristiano solo aquí. No, tiene que llamarse cristiano donde esté. Y es más, ni lo tiene que decir, la gente lo tiene que notar. ¿A alguien le ha pasado que usted nota cuando alguien se congrega, cuando alguien es cristiano? ¿O no han tenido algún compañero cristiano? Claro que sí. Uno lo nota, uno dice, mire, usted se congrega, sí, en tal iglesia, yo voy al camino, yo voy al tabernáculo, yo voy a la Elín, y usted lo nota, se le echa de ver. Entonces Pablo nos está mandando a que seamos luz para que la gente venga a la luz. ¿Para qué me sirve la luz? La luz me ayuda a guiar de mejor manera. La luz me sirve para alumbrar el camino. Ahora, siga leyendo. Ha sido, dice, es decir, tomado, ¿verdad?, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice.
Pablo dice, señores, miren, no se preocupen, dice Pablo, no se preocupen si de alguna manera al final de los días yo quiero sentirme contento de que ustedes en verdad están agarrados de la palabra. Yo le pregunto, ¿qué lo mantiene a usted en un problema? Nuestra fe, ¿o no? En un problema de salud, ¿qué lo mantiene? Su confianza en el Señor. En un problema económico, Dios. Entonces cuando usted se aferra, ahora, ¿por qué entonces nosotros hablamos de leer la Biblia? Porque en la Biblia encontramos todas las respuestas a los problemas que tengamos. Ahora, Pablo en esta epístola habla o demuestra ciertas cosas, y antes de seguir en esto, Pablo demuestra que hay humildad personal. Pablo le habla de humildad en el capítulo 2, habla del esfuerzo de llegar por la meta, y lo vamos a ver ahí en el capítulo 3, nos habla de tranquilidad. Aquí en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, y que Pablo también me habla de esa tranquilidad para hacer frente a cualquier situación. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Ve cómo Pablo, a pesar que está preso, todo lo que habla es de confianza. Siga leyendo en el versículo. Dice, así os dé la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque, dice, sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo con todos vosotros. Ojo, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo presentía que él iba a ser, recuerda que él estaba preso. Él sabía que de algún momento u otro podía haber sobre él una situación de muerte. Vea conmigo allá lo que dice en el 1:20 de Filipenses. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, dice Pablo, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice Pablo, yo no sé si me van a matar o me van a dejar vivo, pero vea lo que dice el 21, porque para mí el vivir es Cristo, dice, y el morir es ganancia. Entonces Pablo le vuelve a repetir en el 18, en el 17 dice, y aunque sea derramado en libación. ¿Qué es la libación? Es derramar un líquido en honor a un Dios, a una divinidad. Entonces los judíos normalmente echaban vino sobre lo que se estaba presentando a Dios como una ofrenda. Los griegos de igual manera y otras culturas también. Entonces Pablo dice, a lo mejor el derramamiento de mi sangre va a ser para gloria de Dios. O sea, mi muerte traerá bendición. ¿Por qué? Porque más gente a lo mejor va a ver el sacrificio, no como el de Jesús, claro, pero va a ser como yo me entregué por la palabra de Dios. Entonces dice Pablo, y aunque sea derramado en libación, es decir, aunque me presenten a mí, aunque me sacrifiquen, me dice, el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, dice, y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regociaos también vosotros conmigo. Pero ¿por qué Pablo refuerza el gozarse? Porque recuerde que una de las maneras o de la forma por qué Pablo le escribió a los filipenses es porque estaban desanimados. Epafrodito le llevó una carta, le llevó una ayuda a Pablo, de aquí de los de Filipenses, y entonces estaban como tristes porque Pablo está en la cárcel, porque pobrecito Pablo. Pero allá en el 1, véalo, 1:12, ¿qué les manda a decir Pablo? Quiero que sepáis, dice, en el 1:12 de ahí de Filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso, de tal manera, dice, que mis prisiones, o sea, el hecho de estar preso, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y si usted se recuerda, allá en el libro de los Hechos, yo se lo leí, a Pablo lo llegan a visitar hasta funcionarios del pretorio. Entonces Pablo dice, señores, no se preocupe, gócense, yo estoy en la cárcel, pero no se pongan tristes, porque esto ha redundado más bien para el progreso del evangelio. Entonces sigamos avanzando. Dice en el versículo 19, espero, dice Pablo, en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Recuérdese que en ese entonces no es como ahora, hermano. Usted puede estar conectado con cualquier persona en el mundo en el instante, ¿sí o no?
Usted le puede escribir a alguien que esté en Australia. ¿Cuánto tardará que usted le escriba a alguien que esté en Australia en el WhatsApp? ¿Cuánto tiempo para que le conteste? Depende, porque si usted le escribe de día y hasta de noche está dormido, ¿verdad? Pero la comunicación es inmediata, ¿o no? Es inmediata. Pero aquí dice Pablo, les voy a mandar a Timoteo, quiero saber cómo están, cómo era por carta. ¿Alguien mandó cartas en algún tiempo? Levanten la mano, quiero cuántos viejos habemos ya. Varios. ¿Verdad? ¿Sí o no? Vale. Usted mandaba la carta, ¿cuántos días duraba? Yo me acuerdo que para Estados Unidos quizás duraba unos 10, 12 días o menos. Sí, ¿verdad? 12 días. Usted le mandaba, querida tía, querida mamá, se me acabaron los dólares, mandame más. Ya le llegaba a los 12 días, ¿verdad? Y se tardaba otro para que viniese. Entonces, había que pedir con ganas cada carta, pues. Pero ahora no, Pablo está hablando de esto porque Pablo ve la dificultad del tiempo. Entonces Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo, dice, del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice Pablo, señores, les voy a mandar a Timoteo porque Timoteo se interesa de ustedes. ¿Cuántos se sienten bien cuando alguien le escribe cuando está enfermo? Ya que se siente bonito. Hay personas que están muy enfermas, muy mal, no pueden estar conectar leyendo sus mensajes, pero de repente alguien le pone, mira, sé que no lo va a salir en ese momento, pero quiero decirte que estoy pidiendo por ti, estoy orando por tu familia, estoy orando por tu pronta recuperación. Y cuando ya puede recuperarse un poquito y empieza a leer los mensajes, ¿verdad que fortalece? Entonces Pablo dice, Timoteo sí se interesa por ustedes, quiero mandarlo a él. No quiero a alguien que solo vaya por salir del mandado, no, quería alguien que realmente sintiera lo que mismo Pablo sentía, que sentía ese amor de Cristo para esa iglesia. Siga leyendo, dice, pues a ninguno tengo, dice el 20, del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, dice, no lo que es de Cristo. Ahora, vea esto, Pablo está diciendo porque todos buscan lo suyo propio. Pasaba, y lo vimos en otras epístolas que hemos estudiado, que habían predicadores que se dedicaban de andar de iglesia en iglesia, pero por un beneficio común, por lo que se les daba, y llegaban y predicaban de Jesús, pero eran más interesados por la ofrenda, por la ayuda que les daban, por los víveres que le daban. Entonces Pablo dice, Timoteo en verdad se interesa por ustedes, él no está velando, no va con el interés de que le den algo a ustedes, él quiere conocer cómo están de primera mano ustedes para trasladárselo a Pablo. Siga leyendo. Dice el 22, pero ya conocéis los méritos de él, dice, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio, así que a este espero enviarlo, dice, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, dice en el 24, que yo también iré pronto a vosotros. Pablo estaba, acuérdense que Pablo allá mismo en esta misma epístola nos dice, no sé si morir, si vives para Cristo y si mueres ganancia, pero no sé, dice, si es mejor morir o quedarme para el evangelio, para la promoción del evangelio. Entonces Pablo de alguna manera dice, bueno, tengo fe que a lo mejor los vaya a ver, a lo mejor salga de la cárcel y pueda visitarlos. Mire qué más dice, mas tuve, dice el 25, por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de ¿qué? ¿Por qué habla así de Epafrodito? Mire, dice que es su hermano, es su colaborador y es un soldado. Hermano, estos son los hombres que destacan. En el evangelio siempre hay personas que destacan. ¿Por qué destacan? Porque se humillan ante Dios, porque realmente su trabajo es servirle a otros. Entonces Pablo dice, tuve que mandarle a Epafrodito. ¿Qué sucedió con Epafrodito? Epafrodito le llevó a Pablo, si se acuerda, allá en Filipenses 4:11 habla de que le mandaron una ayuda. Epafrodito fue el que se lo llevó a Pablo esa ofrenda. Y cuando llega donde Pablo, Epafrodito llegó bastante enfermo, y entonces Pablo lo atiende, se recupera y ahora lo regresa con la carta. Epafrodito fue el que llevó esta carta a los de Filipenses. ¿Por qué? Y ahí mismo usted lo pudo haber leído, que Pablo les aclara que recibió la ofrenda que ellos le mandaron. Entonces Epafrodito dice que es un hombre de ¿qué? De entera confianza. Mire lo que dice. Dice, mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano. O sea, él
lo toma como un hermano espiritual, un hermano que le ayuda, un colaborador, dice, y compañero de milicia. Mire qué palabras tremendas tiene Pablo para Epafrodito. Era un hermano, un colaborador y un soldado. Es decir, estaba en la jugada. Es decir, aquel hombre en que él podía confiar. Siga leyendo. Luego dice: vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Por qué vuestro mensajero? Porque él fue el que le llevó la carta. Bueno, primero aquí dice: y ministrador de mis necesidades. Es decir, él le llevó la ofrenda que le mandaron a Pablo, y ahora él regresa con la carta para Filipenses. Ahora ve el 26. Porque él tenía, dice, gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, dice, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y Pablo, o sea que nadie se va a morir antes de tiempo, hasta que se cumpla el propósito que hay. Amén. En él había un propósito. Dice, estuvo a punto de morir, dice. Y Pablo agradece a Dios. ¿Por qué? Porque imagínese morirse un amado, alguien querido, alguien tan colaborador. Y Pablo dice, y estando en la cárcel y todavía se iba a morir Epafrodita. Entonces Pablo le agradece a Dios. Dice, pues en verdad estuvo enfermo, dice, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y esa misericordia es la que nosotros debemos de pedir de Dios, hermano. Pedirle al Señor la misericordia en cualquier situación. Luego dice, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Vamos al 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Ojo con esto. Pablo dice, hay que tener gozo. ¿Se imagina usted a un hombre en una cárcel diciéndole que tenga gozo? ¿Cómo se logra eso? Solo con Cristo en nuestro corazón, hermano. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchas personas en los hospitales, pero muchas personas, y la impresión que me llevo de la mayoría de hermanos y hermanas que he visitado en los hospitales es que su seguridad en Cristo es que los levanta de la enfermedad. Porque son personas que tienen y dicen, yo sé que Dios me va a sacar, yo sé que Dios tiene un propósito conmigo, y lo he visto como Dios ha levantado a esas personas. Entonces Pablo habla de gozo, por eso se conoce como una epístola del gozo, porque Pablo no se está quejando. Pablo no está diciendo, aquí yo preso, ustedes allá, un par de mangos me mandan, no me dieron hoy para septiembre, no me mandaron donas de 2 por 1, nada. No está quejando de nada. Él está agradeciéndole a Dios, y esto nos debería servir a nosotros. Yo no sé cuál es su problema, cuál es su situación, que lo tiene preso, hablando económicamente, la salud o qué, pero Pablo no se está quejando. Pablo dice, gócense, alégrense. Hoy que llegue Epafrodita, atiéndanlo, recíbanlo bien, es un hombre de Dios, y gócense, dice. Ahora, dice, recibirle pues en el Señor, dice el 29, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. O sea, por servirle a Cristo, ¿estuvo qué? Próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Qué interesante. Es decir, Pablo dice, estuvo casi que se murió, casi que se muere, ahí lo acabamos de leer, por llevar la ofrenda que le mandaron a él. Hermano, cuando usted le sirve a Dios, usted no pone pretextos. Cuando usted le sirve a Dios, usted no anda buscando comodidad, anda buscando servirle a Dios. Y Pablo dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Y vuelvo a lo mismo, a veces nosotros nos volvemos, el evangelio se ha vuelto muy cómodo en estos días. Ahora, si quiero voy, si no quiero no voy. Esta gente exponía su vida por llevar, por hablar de Cristo. Siga leyendo. Dice, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos al 3. Por lo demás sigue hablando, hermanos, y mire la palabra. ¿Qué otra palabra dice? Gozaos en el Señor. ¿Ve cómo habla de gozo Pablo? ¿Qué hace usted cuando está enfermo? A veces nos quejamos. ¿Qué hace usted cuando estamos económicamente mal? Este salario no me alcanza, hoy sí me ha tocado duro, que estoy cansado,
Y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Pero Pablo dice, gozaos, dice, gócense. ¿Cuál debería ser el mayor gozo nuestro? Saber que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y el día que partamos de esta tierra nos vamos con Él. Pero como estamos muy aterrizados en esta tierra, estamos demasiado pegados a lo material, que cuando hay un problema, que cuando hay una situación, que cuando está pasando estos problemas, uno se enferma, uno se entristece, uno se frustra. ¿Por qué? Porque no estamos confiando plenamente en Dios. Sin embargo, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros de seguro, dice Pablo, dice, a mí no me incomoda estarles enviando cartas para fortalecerlos, para levantarles el ánimo, para que aprendan a depender más de Dios, para que se gocen en Cristo. Sigamos leyendo. Guardaos de los perros, dice, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ojo, Pablo hace un llamado fuerte en este sentido. Guardaos de los perros. ¿A quiénes les decían perros en la Biblia, hermano? En el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda de una mujer cananea? ¿Sí? ¿A quiénes les decían? A los gentiles. Los judíos, los israelitas, sabían que era el pueblo escogido de Dios. Y todo el que no era israelita, para ellos eran perros. Es decir, personas inmundas. Entonces Pablo dice, cuídense de los perros. No está hablando de la gente de la iglesia, está hablando de los gentiles, porque en ese tiempo los creyentes eran perseguidos. Ahora usted y a mí en nuestro país ya ni se burlan de los cristianos evangélicos, ¿sí o no? Porque ya somos muchos. Para quienes fue difícil introducir el evangelio, la primera iglesia que vino al país fue la Misión Centroamericana, hace más de 100 años. A ellos sí. Ahora nosotros tenemos voz y voto para gloria de Dios, hermano. Pero antes no podía. Antes era mal visto, gente de tercera. Solo los ignorantes eran protestantes, ¿verdad? Ahora dígame, ¿dónde no va usted que haya un cristiano? No sé si verdadero, pero al menos las canciones las canta, ¿verdad? Al menos le dice amén a usted, ¿verdad? Pero que sean verdaderos, no sé. Pero estos hombres, vean lo que dice: guardado de los perros. ¿Qué les estaba diciendo? Cuídense de aquellos que no son cristianos, que van en contra suya. Porque aquí no era una ofensa que a usted le dijeran, ya te hiciste aleluya, ya te lavaron el cerebro, ya te volviste loco, fanático. No, eso no, hermano. No, a ellos les atentaban su vida. A ellos los miraban como gente y los perseguían. Ahora, si usted se acuerda, el mismo Jesús utilizó esta frase con una mujer, pero le dijo perrillos. Perrillos ya era una frase como una mascota, fue más suave con la mujer, pero no es el tema esta noche. Sin embargo, lo primero dice guardado de los perros. ¿Quiénes son los perros? Los de afuera, los que no son cristianos, los que no habían creído en Jesús, los que no eran judíos, que no se habían convertido, porque era lo normal, ¿verdad? Pablo era judío. Entonces cuando le dice cuídense de los perros, ellos entendían que hablaba de todos aquellos gentiles que los perseguían, que buscaban su mal. Y luego dice guardaos de los malos obreros. Esto sí ya va con los de adentro de la iglesia. ¿Sí o no que hay malos obreros dentro de las iglesias, hermano? No digo esta, en general. En general. A mí nunca se me olvidó, hace mucho tiempo atrás una hermana vino, empezó a servir con una gran emoción, como lo hacen todos los que empiezan a servir. Y me dijo, cuando ya ella fue agarrando más confianza, la persona fue agarrando más confianza con mi esposa, conmigo, me dijo, pastor, ¿sabe lo único que no me ha gustado? Que la fulana, y me dijo nombre y apellido, ya no está la hermana acá con nosotros. ¿Sabe qué? Me dijo, cuando yo entré el primer día, que me dijo, porque ¿cómo entra uno cuando va a servir? Con una gran alegría, y espera que el hermano que está ahí lo atienda, le ayude, lo vaya guiando. Y dice que le dijo, ¿usted va a servir? Sí, qué bueno, solo que aquí hay cositas que no. Mire, pastor, me dijo tantas cosas que si yo no hubiera tenido puesto los ojos en Jesús, y si yo no hubiese tenido convicción, ese mismo día me retiro hasta de la iglesia, me dijo. Porque siempre hay alguien que va a querer hablar mal, siempre hay alguien que va a querer mal informar al otro, siempre hay alguien que va a querer. Entonces Pablo dice, señores, cuídense entre ustedes, porque hay malos obreros.
porque hay personas que lejos de ser de bendición son de maldición. Entonces Pablo, no lo estoy diciendo yo, lo dice Pablo, y si eso no es nuevo, hermano. Así que no se sorprenda cuando entre la iglesia siempre va a encontrar personas que usted espera encontrar de repente, personas amables, personas con el Espíritu de Dios, de amabilidad, de paz, mansedumbre, y todo lo que encontramos es lo contrario. Entonces dice, cuídense de los perros, guardaos de los malos obreros, y luego dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pero ¿quiénes son esos mutiladores de los cuerpos? Veamos lo que dice el 3. Porque nosotros somos la circuncisión, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza. ¿Qué hacía? Por ejemplo, mutiladores del cuerpo. ¿Qué se le viene a la mente con esa frase? Complementando con lo otro que leímos, con el 3. Porque nosotros somos la circuncisión, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿A qué se refería Pablo? A los mutiladores del cuerpo. Si se acuerda que en las iglesias había cierto grupo que eran judaizantes. ¿Qué es eso? Que alguien se convertía a Cristo, entregaba su corazón a Jesús, le decía que bienvenido a la iglesia de Filipo, pero te tienes que circuncidar. Entonces Pablo dice, acuérdese que ya les dijo en una de sus epístolas que es igual aquel que se circuncida como el que no. Si hay que circuncidarse algo en el corazón. Entonces Pablo está diciendo, cuídense de aquellos que les gusta meter, vamos un poquito más actualizado a nuestra época, aquellos que les gusta meter normas a las iglesias, que si no usa velo, otro día le vamos a explicar el tema del velo, que lo hemos explicado cuando hemos llegado por ahí, que si usa manga larga, que si debe o no debe usar pantalón, que si debe o no debe pintarse, que si debe o no debe ponerse aritos. Entonces Pablo habla de aquellos que meten normas dentro de la iglesia, y normas que ni siquiera las podemos cumplir aquellos que las imponemos. Entonces Pablo dice, cuídense de esos mutiladores, de aquellos judaizantes que decían, sí, tienes que circuncidarse y tienes que guardar el sábado y tienes que... Entonces volvían a la ley. Entonces la justificación para salvación ya no era por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, sino ya era por las leyes. Entonces era volver a lo mismo. Siga leyendo. Dice, porque nosotros, dice el 3, somos la circuncisión de los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque, dice Pablo, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Lo dice en el 5, circuncidado al 8º día. Esta era la costumbre de los judíos. Los niños al nacer, los varoncitos, al 8º día, ¿qué hacían? Los circuncidaban. Luego dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a ley, fariseo. Pablo era fariseo, criado a los pies del maestro Gamaliel, uno de los grandes doctores de la enseñanza de la ley. Entonces Pablo dice, miren, si ustedes van a confiar en Cristo, pero a vez de eso le van a sumar la carne, todos los ritos que antes se traían, todos los ritos que tenían, el guardar el sábado, ¿qué más? La circuncisión y guardar todas las fiestas y toda la ley, entonces no han hecho nada. Dice Pablo, yo tendría de que gloriarme en eso, porque yo fui circuncidado, hebreo de hebreo. Yo vengo, aquí lo dice, mire qué bonito, Pablo da básicamente toda su hoja de vida. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. ¿Cuál era el otro grupo? ¿Alguien más se acuerda de los otros grupos que había? De las otras sectas que había. Los saduceos, ¿sí? Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección después de la muerte. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. O sea, Pablo dice, señores, si yo era celoso de cumplir las leyes, yo era celoso de cumplir y yo perseguía, y se acuerda que a Pablo le pidió una carta para ir a Damasco y agarrar todos los que se decían cristianos, y fue ahí donde Dios lo llamó como a un abortivo, dice, a ser un apóstol para los, ¿qué? ¿Para quiénes? Para los gentiles. Entonces Pablo dice, yo era un perseguidor, yo cumplía la ley. Mire qué más dice,
en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo cumplía con toda la ley, pero cuantas cosas, dice, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué entendió Pablo? Que no era el conjunto de normas que a él le daba vida eterna, que no era el hecho de cumplir todas esas normas que estaban en la ley, sino más bien el hecho de creer y entregar su vida a Cristo, porque dice, todo eso yo lo estimo por pérdida por amor a Cristo. Ahora, siga leyendo. Pero por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dice, señores, cuídense. ¿De dónde viene? ¿Por qué Pablo está hablando esto? Porque ella nos dijo que nos cuidáramos de aquellos que están dentro de la iglesia, de los mutiladores del cuerpo, de los malos obreros. Y Pablo dice, si esto te están poniendo una carga en la carne, si esto te están diciendo que te tienes que circuncidar, que tienes que guardar la ley, pues yo tengo más que gloriarme. Y Pablo dice todo lo que le era, pero él estima por basura. Dice Pablo, todo eso que yo hacía no servía. Y Pablo lo hacía creyendo. Pablo seguía a los cristianos queriéndolos matar y todo para que se arrepintieran y volvieran al judaísmo. Pero ahora Pablo dice, todo eso, hermano, todo lo que yo hice, mi conocimiento, todo lo que yo soy, lo estimo por basura por Cristo. Hermano, cuando usted llega a los pies de Cristo, todo aquello que usted pensó que lo hacía grande, usted lo debe desechar, porque a usted y a mí nos hace grande nuestra fe en Jesús. Vea qué dice, para terminar. Y ciertamente, dice el 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor. O sea, todo el conocimiento que yo tenía, todo el aprendizaje que yo traía de mis padres a través de la ley, para mí eso no sirve. Y no él mismo dijo en 2 Corintios, allá en el capítulo 5, que somos nuevas criaturas. Y las nuevas criaturas nos hacen dejar todas las cosas viejas, aquellas que nosotros considerábamos que nos ayudamos aún para llegar a Cristo, son basura. Luego dice, y todo lo que tengo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado, dice en el 9, en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Pablo le está diciendo, para ir resumiendo, señores, de nada sirve toda esa reglamentación, toda esa ley, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque no podemos llegar al cielo, no podemos ser salvos, si no es por la fe en Cristo Jesús. Así que usted debe ser una persona luminar en el mundo, que iluminemos a otros, para que puedan entender que el camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.